El contrato sexual y la política sexual. El contrato sexual de Carol Bateman, escrita en 1988, se escribió en un contexto como de post y entre guerras, entre la guerra después de la guerra de Vietnam, antes de la del Golfo. Y algo que me llamó la atención de los eventos en ese año en Estados Unidos fue que entraba como un régimen republicano a la presidencia con George Bush, ¿no? Entonces, como en estas políticas conservadoras y todo en Estados Unidos, ese de 1988, y el libro de Kate Millett en 1970, pues está escrito justo antes de la guerra de Vietnam y con todo, marcado en todas estas protestas sociales en contra de la guerra y eso, bueno, el contexto donde se escribieron. Sobre el texto de Carol Bateman, creo que el principal de lo que ella se quiere hablar es sobre el patriarcado y de cómo en estos contratos originales, como son los contratos sociales, eh, el patriarcado juega un papel muy importante en el que se le, a través del poder político se convierte el derecho en un derecho patriarcal y específicamente en el poder de los hombres sobre las mujeres. Ella señala que en este tipo de contratos que tienen lugar, la mujer se convierte prácticamente en un sujeto, en objeto de sujeción por parte de los hombres y en donde prácticamente se convierten en propiedad de los hombres. También es importante señalar como para que Carol Bateman se convierte también este derecho en un derecho, no es un derecho civil, sino como un tipo de derecho paterno y en el que no las dos partes no son como beneficiarias de ese contrato, sino únicamente los hombres. También señala que este tipo de patriarcado pues justifican el orden social, ¿no? Y que, por ejemplo, señala el matrimonio como este tipo de contratos y algo que me llamó la atención fue que habla sobre la violencia en el matrimonio y de cómo era posible, o sea, si era posible que se creyera que no había violencia en el matrimonio, porque prácticamente pues las mujeres eran, si no propiedad de los hombres, eran como parte de ese contrato en el que ellas entraban voluntariamente y eso en teoría pareciera que es como no habría violencia, pero bueno, ella señala como es ese aspecto, ¿no? De que porque era difícil creer que había violencia en el matrimonio. También señala que este tipo de contratos lo que hacen es como reforzar esta diferencia entre hombres y mujeres, esta diferenciación sexual que señala ella, algo muy importante, se convierte en una diferencia política en donde la libertad es diferente para cada uno de los contratantes, ¿no? Y entonces este tipo de diferencia también señala que están incorporados completamente en las estructuras sociales y en la vida cotidiana. Entonces, por eso es que el patriarcado está tan inserto en todos las acciones, las ideas en la vida cotidiana en la sociedad.
Entonces también es importante aquí señalar que este tipo de contratos y de este tipo podría decirse, de legislación del patriarcado, resulta la dominación por parte de los hombres sobre las mujeres. Y bueno, siguiendo con el texto de Kate Millett, aquí algo que, me equivoqué, era patriarcado, y ahora, sí era patriarcado, y ahora lo que quiero enfocarme en el texto de Kate Millett es sobre el sexo. Como el sexo, como ya lo señalan, también está Carol Pateman, es que es una categoría política, ¿no? Entonces, aquí ella señala que la política se debe de considerar no como en su definición clásica, sino como el conjunto de relaciones y de acuerdos que, que se, que se construyen mediante el poder y en los cuales se sabe que va a haber un control de un grupo sobre otro, en este caso de los hombres sobre las mujeres. Entonces, ¿cómo pensar que hay una política sexual? Pues esta Kate Millett señala que porque la política es porque el sexo se ha convertido en una cuestión política, ¿no? Como ya se había visto previamente con Foucault, la sexualidad también se convierte en algo político a través de los mecanismos de control y de castigo sobre la sexualidad. En este caso, el sexo, algo que señala Kate Millett, es que también sobre el orden patriarcal, es que está sumergido en relaciones de dominio y de subordinación, en donde la diferencia sexual también se convierte en una en algo político y de control, en algo como ejercer, una manera de ejercer el poder, porque señala que la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia entre los sexos, se ha establecido mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, mediante los mecanismos ideológicos, mecanismos por ejemplo, de la ciencia también, con cuestiones sociológicas mediante las instituciones. Entonces, algo que me llama la atención es como ella lo señala que esta diferencia sexual se ha convertido en un tipo de colonización interna, colonización interior de las sociedades, en donde el dominio sexual de las mujeres es como está totalmente arraigado dentro de las sociedades y como que es un símbolo de poder. Entonces, también ella hace mención sobre el carácter cultural del sexo, que también puede ser pues el género, bueno, no, o sea, sí diferencia entre el sexo y el género, pero ella dice que en realidad en la sociedad no está claro eso y puede ser como el carácter cultural de esa diferenciación en la que no se tiene como el conocimiento pleno de la diferencia entre sexo y género, pero que funcionan de la misma manera, ¿no? Clasificando hombres y mujeres, masculino y femenino, a través del sexo. Entonces, como este carácter cultural que no explica la ciencia, porque se ha tratado de demostrar, pero no se ha logrado demostrar que la diferencia sexual tenga una diferenciación biológica, ¿no? Que funcione en la sociedad, sino que lo que funciona pues es la diferencia pero cultural de esos sexos. Entonces, como por ejemplo la construcción de la masculinidad mediante, por ejemplo, la vinculación con la fuerza, con el ejercicio, con lo musculoso, es como se está estructurado, ¿no? Y eso es una cuestión totalmente
ideológica en donde el patriarcado es un factor que está dentro de todas las sociedades y que establece ese tipo de diferenciaciones. Y bueno, pues creo que es todo y ya.